¿Qué significa ser hijo de Dios? ¿Cuándo sos hijo de Dios? Y hacerlo con los ojos cerrados mientras estoy hablando. Somos hijos de Dios cuando aceptamos a Jesús y dice que hace nacer nuestro espíritu que estaba muerto. Amén. Así que lo que nace de nuevo es el espíritu. Es lo que estábamos hablando hoy de mañana. Y el espíritu dice que está en unión al Espíritu Santo. Quiero que visualices tu espíritu como puedas hacerlo. Y veas que estás unido al Espíritu Santo. Y así como una plasticina de dos colores, si la mezclas todas no la vas a poder sacar. Así eres tú ahora con el Espíritu Santo. Amén. Y la Biblia cuando habla de que vamos al trono de la gracia, cuando la Biblia habla de que estamos unidos, que nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios, está hablando del Espíritu mismo, ¿sí? Porque nuestra carne está acá, pero con nuestro Espíritu tenemos vínculos con el Padre que estamos hasta por descubrir. Hay cosas que tenemos que descubrir. Ahora, Jesús cuando habló, Pedro le dijo, ¿a dónde voy a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y también la palabra dice que la palabra de Dios es espíritu y es verdad. Así que ¿cómo vas a alimentarte? ¿Con qué? Con el espíritu. La carne, que es la mente también, no puede recibir de ese espíritu que está en la palabra de Dios. Solo el espíritu mismo. Por eso ahora mismo en esta prédica yo voy a hablarte en el espíritu, pero tú vas a escuchar en el espíritu. Porque esa transformación de la mente que hoy también estábamos hablando va a ser desde el espíritu a la mente. Amén. Así que hoy dile a Dios, yo estoy en el espíritu. Porque no se puede tratar de estar en el espíritu, porque no es por esfuerzos humanos, es por fe. Espíritu Santo, llénanos. Pedir al Espíritu Santo que te llene, que te revele. Y como es desde el espíritu a la mente lo que va a pasar. Cuando realmente recibimos revelación en la palabra, porque Jesús dijo que el Espíritu Santo nos iba a enseñar todas las cosas y nos iba a recordar las enseñanzas de Él. Así que ¿quién te enseña a vos? El Espíritu Santo. ¿Y a quién le va a hablar? A tu espíritu. Y eso después va a ir a tu mente, pero va a ser como una explosión en tu mente. Tu mente a veces va a parecer que ¡pum! Estalló. Y así es la transformación de la mente. No es desde la mente, no es desde el conocimiento humano. No puede pararse acá inconverso y predicar porque estudió la Biblia. Lo hace alguien en el espíritu, porque nació de nuevo y solo esa persona lo puede hacer. Amén. Así que ahora recibimos en el espíritu lo que Dios va a hablarnos. Amén. Y aplaudimos a Dios porque vamos a recibir revelación hoy. Vamos a recibir palabra hoy. Amén. ¿Lo crees? Porque el espíritu cree nada más. El espíritu cree y confiesa. Amén. Pueden buscarlo. Ya también va a aparecer en la pantalla. Juan 20, versículo 1. Y bueno, voy a empezar leyendo. Un poco en contexto es, y el título que le da alguna traducción es El sepulcro vacío. Es justamente el domingo, como hoy lo recordamos, es el domingo que llamamos de resurrección, ¿verdad? Y cuenta la historia verdadera, ¿verdad? Que dice que el primer día de la semana, que es el domingo, aunque a veces parece el lunes por cómo vivimos, pero es el domingo, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que bueno, hoy nuestro personaje principal es María Magdalena. Hoy vamos a aprender de ella, ¿sí? ¿Qué podemos ver? Que cuando fue bien de mañana, muy de mañana, aún era oscuro. Yo creo que hay jóvenes que todavía no conocen esa mañana, salvo que se hayan quedado despiertos, no, es verdad, lo conocen, pero no sé si de despertarse, sino de irse a dormir. Pero bueno, existe una mañana oscura cuando es muy temprano, aunque no lo crean, y María Magdalena fue al sepulcro. Vamos a ver un poco más qué sigue. En el versículo 2 dice, así que fue corriendo, o sea, vio el sepulcro vacío y salió corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro el Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro,
llegó primero al sepulcro. Así que, bueno, Juan le ganó a Pedro en la carrera. Pero después dice, inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Juan no se animó. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Nuestro Pedro que siempre se manda. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro y no se había animado, y vio y creyó. Ojo. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Así que vamos a recapitular un poco. María va al sepulcro, va muy temprano, no sabemos qué iba a hacer ahí, capaz que iba a seguir perfumando el cuerpo de Jesús, porque cuando ve la tumba vacía, ¿qué piensa? ¿Que resucitó? No, piensa que él lo robó. Entonces va corriendo y Pedro y Juan, entonces la acompañan, pero ¿qué pasa con Pedro y Juan? Pedro y Juan cuando ven la tumba vacía, el versículo dice que vieron y creyeron. Ahora, sabemos que Jesús cuando estaba vivo en el sentido, en el cuerpo, con ellos, porque ahora sigue vivo, resucitó, pero en el tiempo antes de la crucifixión, mejor dicho, Él les había dicho, o sea, en capítulos anteriores podemos leer que Él les había dicho, miren que yo en Jerusalén voy a sufrir, voy a padecer ante los romanos, ante los fariseos, me van a matar y a los 3 días voy a resucitar. Jesús ya había dicho eso, es decir, que Él es aparte de la Escritura. Pero por alguna razón, Pedro y Juan y los discípulos y María no habían entendido todavía la Escritura. ¿Cuándo dice que entendieron Pedro y Juan? Cuando vieron. Entonces, ¿es cuando veo o cuando es que creo? ¿Sí? Porque Pedro y Juan ya habían estado con Jesús y les había dicho algo, pero vieron y creyeron. Entonces, la primera reflexión cuando yo leía este pasaje en mi devocional es que muchas veces, por ser humanos, hay cosas que tenemos que ver para entonces entender. No tenemos que ser hipócritas y juzgar a las personas, porque Pedro y Juan tuvieron que ver para creer en eso. ¿Sí? Después vemos en Tomás, que Tomás dijo, si yo no pongo la mano en las heridas de Jesús, yo no voy a creer. Uno podría haber dicho que Jesús decía, bueno, entonces rescatate, ¿no? O sea, no sos digno para seguirme, ¿no? Podría haber dicho un Jesús distinto. Pero Jesús, ¿qué hizo? Le permitió tocar, ¿verdad? Y Tomás siguió siendo un apóstol. Entonces lo que Dios me traía a la mente, que Dios, sabiendo que somos humanos, nos va a dar lo necesario para creer en las promesas de Dios. Capaz que acá la mayoría ya cree en que Jesús resucitó, amén. Pero hay tantas promesas, como hablábamos hoy, también de mañana, tantas promesas que las sabemos, pero las entendemos por completo. Hay promesas que dicen que Dios dispone todo para bien, ¿verdad? Pero igual a veces nos quejamos. Entonces, ¿estamos entendiendo la Escritura? ¿La estamos creyendo por completo? Hay como niveles de creer, ¿verdad? Y si nos quejamos es porque no estamos creyendo. Y muchas veces después de ciertas pruebas, ahora entendí que hay que saber esperar. Mis padres me lo dijeron siempre, ¿verdad? Y ahora entiendo. Pero entonces tenemos que entender que muchas veces las personas van a tener que ver cosas para creer en ciertas promesas. Y eso está bien. ¿Qué le respondió Jesús a Tomás? Dichoso es el que cree sin ver. O sea, es una recompensa extra. Es una recompensa extra el creer sin ver. Nosotros no vimos a Jesús resucitando. Nosotros ni lo vimos en persona. Y creemos. Vamos a tener una recompensa extra. Pero eso no solo se aplica a ese punto de la fe que es la salvación, se va a aplicar a nuestra vida. Y hay cosas que a los jóvenes siempre les queremos hablar y eso, ¿y por qué lo hacemos? Porque queremos que crean para no tener que vivir cosas malas. Pero tenemos que saber, y también los padres, que hay cosas que van a tener que experimentar ellos mismos para creer. Porque es así, somos humanos. Y el apóstol Tomás, y cuando vemos Pablo, ¿cuándo creyó? Cuando Jesús se le apareció. ¿Antes creía? No, antes mataba a los cristianos. No les creía lo que decían. No creían ni en los milagros que estaban pasando. Porque hay personas que creyeron por los milagros. Pablo se le apareció Jesús y Pablo fue de los que más hizo de los apóstoles. Entonces, primero que nada, quitarnos esa hipocresía que muchas veces queremos darle a la gente. No, tenés que creer sin ver. Obviamente que la fe es creer
en las cosas que uno no ve. Pero a veces Dios va a permitir que pasen cosas para que ahí caigamos. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y la Biblia todo el tiempo cuenta historias de humanos. Juan y Pedro eran humanos. Así que bueno, hasta entonces no habían entendido la Escritura, que dice que Jesús tenía que resucitar. Entonces, ¿ese qué versículo es? El 10. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Así que los que creyeron en la Escritura, ¿qué hicieron? Se fueron tranquilos. ¿Por qué? Porque entendieron las Escrituras. ¿María había entendido la Escritura? Entonces, ¿qué hizo? Se quedó llorando. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Por no entender muchas veces la promesa que Dios tiene para nosotros, nos quedamos llorando por algo. Pero si realmente entendiéramos la promesa que Dios tiene para nosotros, no estaríamos llorando, nos levantaríamos y nos vamos tranquilos, porque acá no hay ningún crimen. Amén. ¿Estás entendiendo? De que muchas veces, tenemos promesa para todo. Somos más que vencedores en Cristo. Lo podemos decir, lo podemos repetir. A mí a veces me da cosa cuando escucho a la gente repitiendo como loro a un versículo, porque hay que tener cuidado, porque hay que creerlo más que repetirlo. ¿Sí? Hay que creerlo. ¿Sí? Hay que creerlo. Y los discípulos, como entendieron en ese momento la Escritura, se fueron. Y María se quedó llorando. ¿Las circunstancias eran las mismas? Eran las mismas. ¿Qué cambiaba? Lo que había adentro. La fe que estaba teniendo, el entendimiento. Así que vos podés tener las mismas circunstancias que otras personas y una persona se puede estar matando de la risa porque está creyendo en la promesa que dice que aunque mis enemigos me vinieran a avergonzar, ellos quedarán avergonzados. Y me río porque yo confío en la promesa de Dios. Y otro puede decir, oh, mirá lo que me pasó y mirá lo que me pasa. Que está mirando las circunstancias. Y esto no es una palabra de condenación, es una palabra de esperanza, porque todos padecemos por lo mismo. Acá no hay nadie con una fe de acero, porque ni los discípulos ni los apóstoles tuvieron la fe de acero. Tuvieron que pasar por cosas, tuvieron que ver cosas para ir creciendo en la fe. Entonces, podemos decir de que si vemos esto como una lucha para que María crea, primer round eran las Escrituras. María tenía las Escrituras, estuvo al lado de Jesús y no le entendió. No es que creyera que Jesús mentía. Su mente no entendió por completo, así como nosotros creemos, pero a veces no entendemos por completo, María no entendió. Después María ve la tumba vacía y dice que sigue llorando. Y después dice que mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. ¿Tiene sentido esto? ¿Pensás que hay un crimen y hay 2 ángeles en la escena? O sea, ¿por qué iban a haber 2 ángeles en el sepulcro si había un crimen ahí? O sea, Dios tiene una brigada de detectives y mandó a 2, como vemos en las películas, a levantar pistas. ¿Dónde está Jesús? O sea, se le había perdido al cielo. O sea, ¿cómo podían haber 2 ángeles en el sepulcro si Jesús estaba perdido? Vemos que María no está razonando. Y cuando uno está emocional, no está razonando. Por eso tiene que aprender a dar un paso atrás. O sea, porque no tiene explicación por qué están ahí. O están tomando el mate diciendo, che, ¿viste que Jesús desapareció? Sí. ¿No? O sea, ¿qué estaban? Y esto es lo que Dios me daba en revelación. Muchas veces en lo natural vemos un crimen, pero en lo sobrenatural hay un milagro. ¿Alguien está recibiendo esta palabra? En lo natural podemos ver un crimen, podemos ver un sepulcro vacío, podemos ver que hay noticias en el periódico, en lo que sea, pero en lo sobrenatural hay un milagro. Y tenés que agarrarte esa palabra y creer, obviamente, en lo que no se ve. Creer en lo que no se ve. María tenía 2 ángeles y no creía. Y esto no es para tirar palo a María. No seamos hipócritas. Nosotros también somos María en ciertas circunstancias. O sea, María siguió a Jesús siempre. María fue de los pocos que estuvo en la cruz, que estuvo a los pies de la cruz con Jesús. Eran 12 discípulos, uno lo traicionó, otro lo negó. 9 salieron corriendo y solo uno quedó. Y después estaba María y las 2 María. María su seguidora y María la madre. ¿Sí? Así que ella estuvo ahí hasta la muerte literalmente con Jesús. No era alguien que cada tanto iba los domingos a la iglesia. Y no, era una seguidora que lo siguió en todas las cosas. Igual así no estaba creyendo y entendiendo lo que Jesús ya le había dicho. Y así nos pasa a nosotros. Jesús ya te dijo las cosas. Vos no estás creyendo, no estás entendiendo todavía.
Pero así como la canción que cantábamos hoy, ese amor incontrolable, ese amor que igual deja el redil, que no se deja de entregar, así va a ser Dios contigo como lo fue con María. Amén. Así va a ser Dios contigo. Si somos medio duros de entender, Dios no dice, bueno, está, mala suerte. No, Dios va a llegar hasta lo que tenga que llegar para que vos creas. Amén. Entonces, seguimos. ¿Por qué lloras? Ahí va. Entonces le preguntaron, ¿por qué lloras? Y ella le respondió que se han llevado a mi Señor. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie. Es decir que podemos ver de que, obviamente, los ángeles son enviados de Dios, ¿no? O sea, el ángel no hace lo que se le pintó, ¿no? Nosotros a veces hacemos lamentablemente eso, pero el ángel es muy obediente, ¿no? Así que Dios había mandado a esos ángeles y yo me imagino que era para que María crea. Pero María siguió sin creer, entonces, ¡puf!, desaparecieron los ángeles. ¿Y quién aparece mismo? Jesús. Podemos ver que hay como niveles. Primero tendría que haber creído por las Escrituras. Bueno, no creyó. Por el sepulcro vacío, los apóstoles sí creyeron. Por los ángeles que estaban ahí. Es decir, y yo me ponía a pensar, ¿por qué Dios hace eso? Si Dios ya sabía hasta dónde tenía que llegar María. Porque Dios le estaba dando la oportunidad, porque mientras menos tengas que ver para creer, más recompensa va a haber. Amén. Y esto es lo que Dios nos tiene preparando en esta charla y en nuestra vida. Mientras menos tengas que ver para creer, obviamente va a ser un camino más glorioso. Eso es lo que dijo Dios. Solo que Dios no descalificó al que tuvo que tocar para ver. Amén. Pero a María le hace como una pruebas porque con amor quería lograr que recibiera la máxima recompensa posible. Pero bueno, con los ángeles tampoco hubo caso. Y ahora viene algo también muy divertido. ¿Se le aparece quién? Jesús de pie, o sea, Jesús. Aunque no sabía que era él, o sea, María, por alguna razón que no sabemos, no reconoció que es Jesús. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Prácticamente le preguntó lo mismo que los ángeles, pero también le preguntó a quién busca. Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. El colmo. ¿Qué hacemos después? Culpamos a Jesús. ¿Qué hacemos después? Culpamos a Jesús. ¿Y cuántas veces nos ha pasado lo mismo? Oh, Jesús, no sé qué, ¿no? Y le queremos echar la culpa. Y María le estaba echando la culpa a Jesús. No tenía sentido. ¿Y por qué? Porque obviamente no podía reconocerlo. Nosotros tampoco muchas veces lo podemos reconocer en las circunstancias, porque Él está en todos lados. Él dispone todo para nuestro bien. Es decir, que está obrando en cada circunstancia. Aunque la persona te haya hablado mal, vos podés decir, pero Dios, ¿qué me querés enseñar con esto? Capaz que querés que yo le demuestre amor, capaz que tú me estás mostrando algo, ¿verdad? Pero nosotros también somos ciegos si no estamos viendo a Jesús en nuestras circunstancias. Tenemos que abrir los ojos, amén. Tenemos que abrir los ojos, porque a nosotros también nos pasa lo mismo. Y algo de que también Dios me estaba revelando. María estaba llorando, no tenía consuelo, y en realidad era el día más feliz de toda la historia. O sea, ella estaba llorando, estaba pensando que estaba todo perdido, y en realidad estaba todo ganado. Y muchas veces nosotros podemos pensar que está todo perdido, y en realidad Dios ya ganó todo. Dios ya lo resucitó, pero se va a manifestar en sus tiempos, porque no se tiene que ver igual. La manifestación de una bendición o de una prosperidad o de una respuesta va a ser en los tiempos de Dios, pero no quiere decir que Dios ya no lo hizo, amén. Que Jesús no lo haya visto resucitado no quiere decir que no haya resucitado ya. Así que en el momento más feliz de la historia, María estaba llorando. ¿Por qué? Por su incredulidad. De vuelta, no es para tirarle palo, es para entender que cuando estamos siendo incrédulos, nos ponemos a amargar y a llorar cuando en realidad tiene que haber felicidad. Y obviamente que en la vida diaria va a ser difícil, pero es un buen ejercicio. Cada vez que tengo emociones negativas, como hoy hablábamos, decir, esperá, Dios tiene planes perfectos para mí. Sé que hay algo acá no estoy viendo, algo no estoy entendiendo. Tenemos que tener como ese escáner, como ese antivirus de que hablaban, de si hay un pensamiento negativo, decir, espera, esto no se alinea a la hermosa voluntad que Dios tiene para mí, ¿verdad? Porque Dios tiene lo mejor para nosotros. Entonces, realmente, confiar en Dios y ver de que hasta a veces podemos hacer hasta lo más tonto del mundo, que es culpar a Jesús. Bueno, entonces, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. Y ahí Jesús le dice, María. Ella se volvió y exclamó, Raboni, que significa maestro. Cuando Jesús le dijo María, se le abrieron los ojos. Cuando Jesús la llamó, fue como dijo,
ahora te llamo porque yo quiero que vos creas y si tengo que llamarte por nombre, voy a creer. Pero ahora no tenemos que tomar como un libro de historia que no se aplica a nuestra vida. Es palabra de vida, dijimos, es espíritu y verdad. Así que hoy yo declaro que Dios está llamando a tu nombre. Hoy está diciendo Raúl, está diciendo Diane, Liliana, Estefano, está diciendo tu nombre para que te despiertes espiritualmente, para que abras tus ojos, porque cuando Él te llama, tus ojos estarán abiertos. Amén. Amén. Recibimos esta palabra donde viste siempre una aflicción. Dios trae la resurrección. Y quería terminar con esto. Es solo esta reflexión de entender que no es por vista, pero Dios va a hacer lo necesario para que sus hijos y sus elegidos crean. Y mientras vos menos tenga que ver para creer, más glorioso va a ser. Más glorioso. Porque los discípulos ya se habían ido, ya estaban en otra. Y María seguía llorando. Así que, ¿saben quién pone muchas veces el fin de tu dolor? Tú mismo. Porque ¿cuándo dejó de llorar María? Cuando empezó a creer. Jesús ya hace rato ella ya tendría que estar festejando hace rato. Tendría que estar festejando el domingo cuando ella recordó que a los 3 días iba a resucitar. Y no lo hizo. Amén. Así que hoy Jesús realmente te está llamando porque hay un milagro en tu vida. No nos dejemos convencer por las noticias del mundo, por los periódicos, por lo que dice, no, este año no se va a poder hacer tal cosa, hasta que vayan y lo hacen porque creyó en la palabra de Dios. Amén. No sé los números, pero sé que los científicos inteligentes habían puesto un límite para hasta qué velocidad podía correr un humano. Y nadie lo superaba. Alguien creyó que lo podía hacer, lo superó, y después de eso mucha gente lo superó. Así que no te dejes convencer por el conocimiento tan inteligente humano, porque Dios va a romper todas las barreras. ¿Sí? Hoy está llamando a tu nombre, y hoy es un día de milagros, y de confiar que en cada situación Dios tiene el control, y de entender que sus promesas son para ti, y que si Él te dio palabra que a los 3 días iba a resucitar, si tú tienes palabra de Dios, solo confía en su palabra. ¿Sí? Si Él está reteniendo algo es porque está esperando que vos creas, porque te quiere dar una mayor recompensa. Amén. Y Él es como ese pastor que va a luchar por vos. Así que confiemos en Dios, que Él va a hacer lo necesario. Y si va a tener que tocar fondo y decirte María o tu nombre, lo va a hacer. Bueno, este era el mensaje que tenía para todos ustedes. Les deseo lo mejor para este domingo y creamos que en todo hay un milagro y en todo Jesús resucita. Amén. Yo declaro que donde estaba muerto, y si quieres orar y profetizar también, todo lo que estaba muerto en tu vida o en tu familia, declaro vida. Donde yo me sentía triste, donde yo me sentía ansioso, con temor, con lo que sea, era porque no estaba entendiendo tus promesas, papá. Pero hoy creemos y nos apropiamos de tu promesa. Y hoy le ponemos fin a ese lloro, porque sabemos que tu voluntad es perfecta, Señor, y no hay motivo para llorar, Señor. No hay motivo para desalentarse, no hay motivo para estar ansiosos, Señor. Tu palabra dice que toda ansiedad la podemos depositar ante ti, porque tú cuidas de nosotros. Así que hoy nos vamos y toda la semana la vivimos confiando que tú cuidas de nosotros. Y podemos caminar donde Dios, tú nos mandes. Podemos ir a donde tú nos digas porque tú cuidas de nosotros, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra en tus manos, papá. Abre ahora nuestros ojos. Grita nuestro nombre, papá. Di nuestro nombre para poder ver la verdad con los ojos espirituales, Señor. Renunciamos a nuestros ojos carnales para discernir las situaciones, Señor. Y declaramos tu verdad en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.